Y a nuestra Madre María también para que nos acompañe y nos cubra con Amén. Su manto. Hermanos, bueno, vamos a iniciar. Hermanos, vamos a contestar, vamos a tratar de explicar, de contestar una pregunta más, una interrogante más de muchos hermanos. Y el tema de hoy es, ¿Dios es religión o relación? Entre signos de admiración, es una pregunta. Hermanos, muchas personas nos han dicho, Dios es relación, yo tengo una relación con Dios. Dios no es religión, eso se escucha a muchas personas. Pero hoy vamos a tratar de ver con claridad y con las Sagradas Escrituras, vamos a tratar de ver si Dios es religión o solo es relación. Vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Y que las Escrituras pues es palabra de Dios. Amén. Y vamos a comenzar, hermanos. Vamos a ver qué nos dice San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Nos dice San Mateo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí lo tenemos, hermano Wilmer, muchas gracias. Vamos a tratar de ver de qué se trata este texto, entre otras cosas. Hermanos, vean, ¿qué significado tiene la palabra religión en la Biblia? Y allí téngannos los hermanos Wilmer, por favor. ¿Qué significado tiene la palabra religión en la Biblia? Este se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Así la religión es una doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. Religión puede entenderse de este modo como la acción y efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos. Hermanos, esto fue lo que pasó acá. Resulta, hermanos, que Yahvé Dios del Antiguo Testamento, Dios Padre, ya no quería nada con los hombres. ¿Por qué? Porque las personas en el Antiguo Testamento, ya, hermanos, Dios les hablaba a los profetas y los profetas le hablaban a las personas y ellos no querían entender. Entonces, hermanos, Dios es, bueno, ustedes saben cuántas veces destruyó Sodoma y Gomorra, allá cuando el arca de Noé. Dios estaba que ya no quería tener relación con los hombres. Resulta, hermanos, que tuvo que venir Cristo, el Hijo, tuvo que mandar a su Hijo para que Él viniera. ¿Para qué? Para religar. Religar es una palabra griega que significa unir. Hermanos, entonces Cristo viene a unir a Dios con los hombres. Religare, les vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando ustedes hacen café en su casa, ¿qué utilizan? Utilizan café, el polvo negro, el café, utilizan el agua y utilizan el azúcar. ¿Qué pasaría si ustedes hacen café solo con azúcar? No es café. Si lo hacen solo con agua, va a ser amargo como el ajenjo. Si revuelven el agua con el azúcar, es agua azucarada. Hermanos, esto es religar, unir, revolver. Esto fue lo que vino Cristo a hacer, a unir a Dios con los hombres. Y eso es religión, que en griego se dice religare. Por eso nos dice claramente, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. De paso, pues, un hijo. Está escribiendo Mateo allá 40 años más o menos después. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz no unos, hijo. Y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Traducido significa Dios con nosotros y nosotros con Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros vamos a la comunión, significa común unión. Dios conmigo y yo con Él. Dios con los hombres y nosotros con Dios. Hoy sí, hermanos, ya con la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se estableció la religión. Cristo vino a establecer una religión, a religar.
Él vino a religar, a unir a Dios con nosotros. Como les explicaba, ya Dios ya no quería relación con los hombres. Vino Cristo, religar, de la palabra griega religare, que significa unir, significa revolver, hermano Mario. Perfecto, hermano Rodolfo. Bien, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Bonita esta cita bíblica, hermano. Anótelo ahí en su casa, en su libreta. Bien, leemos 2 de Corintios 3, versículo 1. ¿Lo tiene, Rodolfo? Sí. Ayúdeme. 3:1. Ajá. Al 3, ¿verdad? Sí. Dice, como título, la dignidad eminente de los ministros de Cristo. Ajá, ya lo tenemos. Pero voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Rodolfo, eso es religión. Así es. Porque aquí nos dice en el versículo 2, ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Miren, hermano, lo hablamos antes del programa con mi hermano Rodolfo, hermano Wilmer. Nosotros, nos dicen los hermanos no católicos, ustedes son religiosos, y los religiosos, muchos dicen, no se van a salvar. Hermano, religión significa todas las personas que tenemos una relación con Dios, incluso aquellas personas que no creen, que creen en los brujos, son religiosos satánicos. Así es. Pero nosotros somos religiosos cristianos. Por eso dicen el 2. Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo se relacionó con aquellos hombres, Rodolfo, con los apóstoles. Y luego los apóstoles hacen una religión con los que evangelizaron ellos. Sí. Entonces, por eso dice, ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Dice en el versículo 3, aquí está el mensaje exacto, lo que le queremos dar a entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumento, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Eso es lo espiritual, Rodolfo. Ya no es como a Moisés en las tablas de la ley que escribió los 10 mandamientos. No, hermano, esto es Cristo y nosotros. Dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Eso es religión. Y nosotros somos bendecidos porque hemos creído en Cristo. Entonces, realmente, Rodolfo, aquí en la religión sí hay salvación. Es que, perdón, hermano Mario, es que si para nosotros no hay religión, no vino Cristo. Exactamente. Sí, o sea, no puede haber una relación con Cristo sin religión. No, perfecto, está buena la aclaración, Rodolfo. Entonces, hermano, entonces, ya se imagina, recuerde lo que dice Hechos capítulo 2, versículo del 46, dice en la escritura que se reunían todos los días, y dice que en la prédica de ellos se convirtieron más de 3,000 personas, pero ellos se reunían, ¿dónde, Rodolfo? En la iglesia. No que les hablaron de Cristo y luego cada quien para un lado, no, se reunían en la iglesia. Entonces la iglesia es una religión, hermano, juntamente con Jesucristo, y esa es la ventaja de nosotros, hermano, que si entendemos este trámite, hermano Rodolfo. Vamos, el cristianismo no solo es considerado mundialmente como una religión,
sino Ajá. como la más extendida del mundo. Decirse cristiano y decir que su cristianismo no es religión es simplemente rechazar cuál es el significado de la palabra. Vivir en un universo imaginario donde las palabras significan para él lo que quiere que signifiquen, pero no lo que significan para el resto del mundo. Si eres cristiano, el cristianismo es tu religión. Así es, hermanos, no puede. Cristo vino a edificar una religión, a edificar una iglesia para que nosotros podamos tener relación con Él. Si no hay religión, no hay relación. Hermanos, y veamos que nos dice Santiago, capítulo 1, 26 y 27, dice: si alguno se cree muy religioso, ¿y por qué menciona la palabra religioso Santiago si no hay religión? Si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. Ahí está. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. Es decir, hermano, yo puedo desgalillarme aquí todos los viernes o todos los días, pero si yo no refreno mi lengua, si yo no busco cada día la excelencia espiritual, entonces, hermanos, mi religión es vana. Sí soy religioso, pero vanamente. Sí. Así, hermanos, como muchos que creen en una religión a su manera, fuera de una iglesia que Cristo edificó. Mucho ojo, hermanos, y perdónenme por hablar así, pero nosotros, hermanos, las lecturas de hoy, del día de hoy, dicen, hermanos, que nosotros nos avergonzamos de Cristo, de su palabra, de su iglesia, de su religión y de todo lo que Él puso. Él se avergonzará de nosotros. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros frenemos nuestra lengua. ¿Y por qué, hermanos, habla de la lengua? Porque se va al extremo Dios. Si nosotros frenamos nuestra lengua, podemos frenar todo, hermanos. Podemos ser unos grandes, pero grandes siervos de Dios. Amén. La religión, dice Santiago, pura e intachable ante Dios Padre, es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Hermanos, entonces la religión pura, intachable ante Dios, se trata también de las obras de misericordia, visitar a los huérfanos, a las viudas, a los que están presos, en su tribulación, a todos los que tienen una tribulación. Pero no solo eso. Si nosotros, hermanos, llegamos a eso, nosotros llegaremos a la plenitud de nuestra cristiandad y conservarse incontaminado del mundo. Y podemos conservarnos incontaminados del mundo, de todo lo malo. Hermanos, sí se puede. Podemos cada día. Y si nosotros llegamos a este punto, nosotros descubriremos, hermanos, que la verdadera religión del Señor, de Cristo vivo, es su iglesia católica. Por eso Él vino a edificar esa iglesia y no la llamó así, porque eso es griego. Él la llamó en otros términos, en otros idiomas, y en el idioma de nosotros la universalizó, hermano Mario. Perfecto, por eso está Santiago 1, 26, 27, ahí está en la pantalla para que usted lo anote. Bien, vamos a leer Hechos capítulo 17, versículos 21 y 22. Miren qué bonito, esto es un tema, es una enseñanza muy hermosa, Rodolfo. Sí, bella. Dice Hechos capítulo 17, 21, 22. No sé si lo tiene, Rodolfo, ¿me ayuda? Ahí está, hombre. ahí está en la pantalla, ayúdeme. Dice: todos los atenienses y los forasteros que allí residían en ninguna otra cosa pasaban el tiempo, sino en decir u oír la última novedad. Pablo, de pie en medio del areópago, dijo: atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad. Bien, Rodolfo, mire,
es sorprendente cada día. Podemos decir, en estos tiempos presentes, hermano, estamos viendo cosas nosotros, bueno, digamos en las redes sociales, tantas cosas, tantas personas que hablan bonito de Dios, hermano, pero todo lo contrario. Bueno, y ustedes saben que no me dejan mentir. Personas que dicen, hermanos, en esta noche Dios me está hablando y está tocando tantos corazones y yo necesito que se levanten 100 personas que den $1,000 o $100. Hermano, tanta cosa, tanta mentira, tanta improvisación, hermano. Por eso dice en el 21, se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven ahí, no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Hermano, cuando nosotros vamos o estamos frente de un pueblo, Dios nos exige, hermano, hablar con la verdad, explicarle al hermano con la verdad. No es posible que usted o yo le queramos ayudar a Dios. No es así, hermano. Dios es tan perfecto. No es posible. Miren, no sé, me gustaría que si usted tiene acceso a la red, hermano, que bajaran el debate que tuvo el padre Amatuli con unos testigos de Jehová, Rodolfo, que ellos creen que no tienen pecado, o como el publicano y el fariseo. Hermano, no nos podemos confundir en este camino tan bonito. Hermano, si nosotros nos perfeccionamos cada día en este camino es tan hermoso, las cosas van a surgir al plan perfecto de Dios. No es posible que nosotros estemos al frente de un pueblo y vayamos a mentir. No, hermano, tenemos que ser lo más honestos con Dios. Si usted quiere ser lleno del poder del Espíritu Santo, pidámosle al Señor la sinceridad. Humillémonos, estudiemos, hermano, y seremos personas que Dios esté contento con nosotros. No es posible, hermano, que subamos al altar y empecemos a tocar puntos, digamos, de la política. Yo soy Olimpia, yo soy liberal. Hermano, si a nosotros no nos interesa que usted sea liberal o nacional o no. De las novedades de Shakira o de nada de eso, hermano. Tenemos que saber dónde estamos parados para dar una respuesta exacta, hermano, de la Escritura. Por eso Pablo se pone como incómodo ahí, hermano Rodolfo. Hermanos, atenienses eran los habitantes de las Atenas. Y Areópago era el tribunal supremo de la antigua Atenas. Era un tribunal, Areópago. Y atenienses, pues eran los habitantes de las Atenas. Vamos a ver qué nos dice, hermanos, en Hechos capítulo 26, versículo 5. Vamos a ver, seguimos hablando de la religión. Si Dios es religión o qué es. Dice, ellos me conocen de mucho tiempo atrás. Y si quieren pueden testificar que yo he vivido como fariseo, conforme a la secta más estricta de nuestra religión. Enfoquémonos, hermanos, en la última palabra, religión. ¿Y por qué nosotros estamos mostrándoles a ustedes muchos textos en donde aparece la palabra religión? ¿Por qué? Porque religión, hermanos, ya lo hablamos, viene de la palabra del término griego religare, que re significa repetir y ligare significa unir.
y que fue lo que vino a hacer Jesucristo en Mateo 1:23. El Emmanuel, Dios con nosotros, eso es religión. Y que si nosotros no nos enfocamos o no estamos en una religión, no podemos tener una relación con Dios. Vean, hermanos, que aquí también nos viene mostrando que esta gente también estaba en una religión. Ellos me conocen de mucho tiempo atrás y si quieren pueden testificar que yo he vivido como fariseo, conforme a la secta más estricta de nuestra religión. Hermanos, cualquier congregación que haya, nosotros somos de la religión católica, los demás son de la religión budista, hindú, Corán, evangélica, de la religión de los testigos, todos son religiones, pero no todas son religiones de Dios, no todas son la unión de Dios con los hombres. Por eso, hermanos, Cristo vino a unir Él personalmente. Su plan número 1, hermanos, su principal proyecto fue venir a edificar una religión, una iglesia, una congregación, para que nosotros allí tengamos la salvación. Tuvo que venir Él, bajar personalmente, Dios, hacerse hombre para venir a otra vez amarrar la relación de Dios con los hombres. Él se metió en medio y por eso es el mediador. ¿Por qué mediador? Porque es el único que dio su sangre, su vida, para religar, para que hubiera religión y para que hubiendo religión, sí, nosotros podamos tener una relación con el Señor. Allí está, hermanos, en este texto también la palabra religión, hermano Mario. Rodolfo, por eso los apóstoles murieron. Por esa religión, por Cristo. Por Cristo, y Rodolfo, aunque se escondían muchas veces. Hermano, si es que el Señor dice que hay que ser manso como la paloma, pero astuto. Como la serpiente. O sea, hermanos, es como que usted vea que están agarrando a tiros y va a decir, no, Dios me va a salvar y me voy a meter ahí. No, ellos cuando veían que los perseguían, pues ellos se escondían en las catacumbas, sí, en las cuevas. Y cuando ellos tenían chance salían a predicar, no de cualquier religión. Ellos eran, hermanos, los apóstoles eran sacerdotes. Primero discípulos de Cristo, después los ordena apóstoles. Sí. Y el jueves santo, el día del sacerdote, los ordena sacerdotes para que ellos puedan, hermanos, predicar en su religión. Sí, no crean que solo porque eran 12 apóstoles hicieron 12 iglesias de distintas. No. Y muestra de ello, hermano Mario, es que los 12 apóstoles, Judas no. No. A Judas lo sustituyó Matías. Sí. Siempre tenía que 12, un número pues muy significativo. Y si ustedes busquen, hermanos, dónde están enterrados los 12 apóstoles, las columnas de la religión de Cristo, están enterrados en templos católicos antiguos, hermanos. Perfecto. Entonces, hermanos, miren, como en el Nuevo Testamento, vamos a leer en el Antiguo Testamento un hombre que luchó también para proteger el templo. Y miren, lo vamos a leer en 2 de Macabeos capítulo 25-19. No sé si me ayuda, Rodolfo. O Hechos 25. No, perdón. 2 de Macabeos. ¿Cómo es la cosa aquí, Rodolfo? Ya me equivoqué. Hechos 25. Hechos 25-19. A Macabeo le toca a usted. Bien, Hechos 25-19 dice: solo tenían contra él cuestiones referentes, perdón, hermano Wilmer, ya está, solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Amén. Amén. Qué bonito. Solamente tenían contra él una discusión sobre su propia Rodolfo, que la hace suya. Claro, la es suya. Eso es lo que nos manda hoy en día, que nuestra religión la hagamos, nuestra iglesia,
la hagamos nuestra, que la defendamos a capa y a espada, hermano. Y está en el centro del texto. Exactamente. Dice sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Decía usted, Rodolfo, en el comienzo de la enseñanza, como el café, o si la relacionamos, Rodolfo, la leche con el café. Así es. Y con todo lo que se pueda revolver, eso es religar, revolver, unir. Lo que vino a hacer Cristo, a unir a Dios con los hombres. Rodolfo, y cuando nosotros estemos empapados de esa manera, como estaban los apóstoles, haga cuenta y caso, hermano, que usted va a recibir la recompensa que los apóstoles recibieron. La corona, la vida eterna, estar caminando por las calles de oro, mar de cristal, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no se preocupa uno por la plata, por el billete, como se dice, o por qué va a comer, hermano, donde la vida es gozo, donde es felicidad, hermano. Tenemos, hermano, que ser firmes en nuestra religión, que estos hombres lucharon. Y que hoy en día los obispos representan a esos apóstoles y que sigan firmes en la enseñanza de esta religión católica y sigamos perseverando hasta la meta final, hermano, y seremos victoriosos en esta religión que Dios nos ha encomendado, y es lo que estamos haciendo muchísimas personas, hermano, no solo Rodolfo y yo, no, la Iglesia Católica se mueve todos los días, hermano, todos los días, desde el Santo Padre hasta el sacerdote, los delegados y todos los movimientos de nuestra renovación carismática, de todos los movimientos, hermano. Y estamos firmes porque amamos nuestra religión, hermano Rodolfo. Hermanos, nos vamos un momentito a dirigir también a nuestro canal de Facebook, porque soy católico Comayagua. Para las personas que nos están viendo, hermanos, disculpen que nos ponemos de lado, pero es que también estamos en la televisión. Muchos saludos a todos los que nos ven por Facebook. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice Macabeos. Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 17, dice: animados por estas bellísimas palabras de Judas, capaces de estimular al valor y de robustecer las almas jóvenes, decidieron no resguardarse en la defensa, sino lanzarse valerosamente a la ofensiva, y que en un cuerpo a cuerpo la fortuna decidiera por qué peligraban la ciudad, la religión y el templo. Hermanos, aquí los macabeos eran unos hermanos que se les llamaban los macabeos, y había uno que se llamaba Judas Macabeo. No es Judas Iscariote, hermanos, no. Tampoco es Judas Tadeo. Son dos apóstoles de nombre Judas. Uno bueno, Judas Tadeo, primo hermano de Jesucristo, y el otro Judas Iscariote. Pero de lo que nos habla este texto hoy, segunda de Macabeos 15:17, es Judas Macabeo del Antiguo Testamento, allá unos años antes de venir Cristo. Y Judas nos viene diciendo que, animados por estas bellísimas palabras, capaces de estimular, de robustecer las almas jóvenes, vean lo que nos dice al final: decidieron no resguardarse en la defensa, sino lanzarse valerosamente a la ofensiva. Y que en un cuerpo a cuerpo la fortuna decidiera porque peligraban la ciudad, la religión y el templo. Es decir, hermanos, desde el Antiguo Testamento, estos macabeos cuidaban, resguardaban, defendían la ciudad, la religión y el templo. Son tres cosas, hermanos, que nos está dando este texto hoy, a las que ellos defendían, los macabeos, que eran guerreros. Hermanos, defendían, ¿qué defendían? ¿Qué nos dice que defendían? La ofensiva, querían la decisión, vamos a ver. Defendían
la ciudad, defendían la ciudad, defendían la religión. ¿Y cómo el es templo? entonces? ¿Y cómo el es entonces templo? que no hay religión? Así es. Y el templo. Hermanos, ¿cómo nosotros defendemos el templo? Cualquiera que vaya y le haga un daño al templo, nosotros salimos al paso. La ciudad, nosotros defendemos nuestro pueblito, nuestra ciudad. Orgullosamente soy comayagüense. Y así nosotros, hermanos, con mucho amor, con mucha sinceridad, hermanos, nosotros estamos aquí como defensores de nuestra religión católica. Si ellos la defendieron, ¿y por qué nosotros no? ¿De quiénes? De tantos que la atacan. Hermanos, si ustedes ven, ¿por qué será que es la única religión atacada en el mundo? ¿Cuántos templos derribados? ¿Cuántos mártires? ¿Cuántos, hermanos, ataques a la iglesia? ¿Cuántos, si mataron a Cristo, que Él vino a religar? No digamos a nosotros, pero los mártires de Cristo dieron la vida para que nosotros, hermanos, tengamos algo más tranquilo, pues, y que si nos toca, hermanos, un día, pues nos toca y no hay problema, y que nosotros debemos de ser firmes hasta el último momento para que nosotros estemos y defendamos esa religión, hermano Rodolfo, vemos ahorita lo que sucede con el obispo de Nicaragua. Sí. Cuando lo llevaban en el avión, dijo, no, yo tengo que platicar con los obispos porque lo llevan para Estados Unidos. Rodolfo, ¿pero por qué se baja del avión? Porque tenía que defender los derechos de sus compañeros de su religión. Claro. Él está sufriendo tremendamente, todo por amor a su iglesia. Así es. Eso tenemos que ser nosotros. Yo con mucho amor y mucho cariño en mis comentarios al presidente Daniel Ortega le digo inútil, le digo un montón de cosas, pero es que es cierto, hermano. Sí. Hermanos, es que también el enemigo es tan engañador, hermanos, que a nosotros nos busca engañar en el mundo, y cuando no puede en el mundo nos manda personas que en el nombre de Dios vengan a engañarnos, y con la misma Biblia. Exactamente. Ellos creen en Dios, Daniel Ortega y su esposa, bruja. No, ella cree en el diablo. Pues. Claro. Ellos se hacen llamar que creen en Dios, pero equivocadamente. Sí, son unos tiranos. Bien, hermano, miren lo que dice San Juan capítulo 9, versículo 31. Ahí lo tenemos en la pantalla, Rodolfo. Ahí. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. hasta de otro color. Hermano, si usted cree, hermano, que nos ofende cuando dice esos religiosos se van a ir al infierno, y eso lo va a escuchar de la boca de los pastores, los religiosos se van a ir al infierno. Estaba viendo el listado que estaba dando un pastor de los que se van a quedar cuando venga el rapto. En el primer listado están los católicos, porque son religiosos. Los religiosos se van a quedar. Y mire lo que dice San Juan 9:31. Sabemos que Dios, ayúdeme por la cámara, no. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Bien, mira lo que dice aquí, Rodolfo. Es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. ¿Cómo la ves, Rodolfo? ¿Y quién fue este hombre que dijo esto? Fue aquel hombre que era ciego, y Jesús le tocó los ojos, hermano, y él empezó a ver, y eso es lo que él dice. Por eso, miren, hermano, daba una enseñanza de la oración, y fíjense que debatimos con unos amigos y me decía, Mario, mira, yo te voy a ser honesto.
Yo no comparto que en una reunión del patronato o una reunión, ¿cómo es la palabra? Secular o Secular. secular, sí, pongan a alguien a dirigir una oración. ¿Pero por qué? Y me leía esta cita bíblica. Porque mira, se le pide a Dios, pero al salir se va con la dama, empezó a decirme un montón de cosas. Y parece que tiene sentido, hermano. Dice San Juan capítulo 9, versículo 31. Entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor? Hermano, que nos sometamos a la iglesia, que nos humillemos a la iglesia. Pero la cuestión es que no porque seamos católicos no vamos a hacer el mandato que Él nos pide. No, tenemos que humillarnos, hermanos, someternos al plan perfecto de Dios. ¿Qué hizo la Virgen María? La Virgen María llevaba a Jesús al templo, Rodolfo. Así es. Lo dice la Escritura. Claro. Lo llevaba al templo. Y allí lo encontró cuando se le perdió. En el templo. Entonces, esa es la gran ventaja, hermano. Ese es el ejemplo que tenemos de las personas que nos tienen aquí, pues. De la Virgen María, de Jesucristo, de nuestro Dios Padre, del Espíritu Santo. Esos son los ejemplos, hermano. ¿Quién nos empuja a ir a la iglesia? El poder del Espíritu Santo, hermano Rodolfo. Hermanos, tómenle un pantallazo a esos textos que están en pantalla para que los puedan ver en sus casas. Miren, hermanos, Jesús fue muy religioso, muy. Cumplió todos los ritos y celebró todas las fiestas. Hermanos, y si Jesucristo cumplió, fue religioso y cumplió todos los ritos y todas las fiestas, ¿y quiénes somos nosotros, humanos, personas, para no hacerlo? Hermanos, con esto, hermanos, mediten, hermanos, profundicen, porque aquí, hermanos, hoy nosotros podemos en esta vida, hermanos, miren, hermanos, podemos equivocarnos toda la vida, hermanos, pero eso nosotros lo podemos enmendar y Jesucristo nos puede llevar al cielo con Él. Miren, hermanos, sacrificios en el templo, Lucas 22 al 39, lo cumplió Cristo. Lectura en la sinagoga, Lucas también 4, 16, 18. Fiesta de la Pascua, también la celebró Cristo, era religioso. Pentecostés, la fiesta de la dedicación, Juan 10, 22, hermanos, Jesucristo cumplió todo lo que la religión pedía. Circuncisión, bautismo, hermanos, el sacrificio que hizo en la cruz, estaba también profetizado, estaba escrito. Y todo, Jesucristo se sabía los 150 salmos de memoria, que es una ley judía, y todo lo demás que estaba pues contemplado dentro de la religión. Jesucristo pues perteneció a una religión judía hasta los 30 años. De ahí, hermanos, se separó y formó su propia religión, que es la religión universal, la de Mateo 28, 19 en adelante. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Eso significa católico, significa universal. Lo de Marcos 16, 15, vayan y bauticen a todos. Hermanos, eso es universal, es católico. Pero vamos a ver, hermanos, qué nos dice ya también en el Nuevo Testamento Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo del 2 al 5. Ya va terminando la hora, hay unos minutos, ¿verdad, hermano? ¿No, Mario? Sí. Dice: ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Hermanos, por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios, hermanos. Vean, hermanos, que hace
el hermano Mario nos hablaba de un texto que también nos hablaba de las tablas de la ley. Nos está diciendo Dios, carta grabada no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Qué maravilla, hermanos, que Dios vino a religar, vino a unir, vino a grabarnos todo esto en nuestros corazones, vino a dejar la escritura, hermano, y que Cristo no anduvo la Biblia, no, la Biblia la hizo un papa, San Damaso I. El padre de la Biblia es el Papa y la madre de la Biblia es la Iglesia Católica Romana. Entonces, hermanos, Cristo nos vino a imprimir esto en nuestros corazones para que nosotros seamos religiosos. Los hombres serán egoístas, ávaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes, a los padres ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos. Perfecto. Rodolfo, tenemos cumpleañeros, no sé si, sé que hay más citas bíblicas, pero tenemos cumpleañeros, tenemos personas que, saludos a las personas que nos ven en el Facebook. Gracias, Claro. hermano Wilmer. Está en el Facebook desde Estados Unidos, Félix Gutiérrez, Marvin Cabrera, Heidi Sosa. Nos están viendo, no sé en qué estado, pero está en Estados Unidos. Ahí tenemos los cumpleañeros de este día.